poco menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Bienvenidos. Bueno, les anticipo un poquito de este diplomado. Va a ser muy dinámico para ustedes. Habrá lecturas y habrá un poco de trabajo de análisis e investigación. Entonces, les voy a pedir un poco de su paciencia y de su apoyo para las participaciones. Tenemos una presentación y les voy a platicar un poquito de lo que se trata. Bien. Supongo que esto ya ustedes lo sabrán porque ya tienen varias clases en esta emisión del diplomado, pero bueno, no está de más dar un pequeño recordatorio. El diplomado está dirigido a integrantes de la Judicatura Electoral, personal de los órganos administrativos comiciales, litigantes, abogadas y abogados en general, estudiantes de Derecho y el público en general. Para que ustedes obtengan su diploma, estas son un poco de la norma que establece el Código Judicial, deben de tener el 80% de asistencia a las 20 sesiones de las videoconferencias, debe de haber participaciones en clase y haber aprobado los cursos online que les piden en las bases, ¿no? Al final entregarán un trabajo con una extensión máxima en 4 cuartillas, en el que las y los alumnos deberán elaborar un análisis a partir de una pregunta detonante que se les realizará durante el desarrollo del curso. En este ejercicio final deberán relacionar los conocimientos adquiridos durante el programa y la fecha máxima de entrega será una semana después de concluidas las sesiones de videoconferencia. El plazo límite para enviar la constancia de acreditación del curso autoejecutable será de 1 mes, contado a partir de la última sesión por videoconferencia. Bueno, ¿en qué va a consistir lo que nosotros vamos a abordar en estos 2 días? Vamos a abordar lo que es la oficialía electoral. Ese es el tema, oficialía electoral. Y vamos a conocer definición y contenido, titulares, solicitantes, competencia y principios aplicables y los elementos de una oficialía electoral. Esto es lo que nosotros vamos a abordar. Bien, les voy a pedir de su apoyo en este momento. Necesitaría, les voy a dar unos minutos, unos de 5 a 10 minutitos. Necesitaría que tengan a la mano, lo bajen obviamente de internet, ahí con las herramientas que ustedes cuenten. Estos documentos que tenemos aquí son documentos de consulta que vamos a utilizar, que ustedes van a utilizar más que yo en estas 2 sesiones. Es la Constitución Política, el reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la oficialía electoral, y las sentencias que se mencionan a continuación, que es el SUB-RAP 263-2015, SGJRC 102-2015, SUB-JDC 112-2019, SUB-RAP 90-2014 y SUB-JRC 86-2017. 10 minutitos si quieren, si lo googlean, lo consiguen todo fácilmente. Entonces, si quieren, nos vemos 4:18, porque necesito que los bajen para que los tengan a la mano, porque vamos a participar, a leer y analizar. Por favor, los veo en 10 minutos.
Ok, ¿ahí me escuchan? Bien, vamos a continuar. Bien, estos son los documentos de consulta que vamos a utilizar, que ya ustedes están terminando de conseguir, si ves que ya terminaron de bajarlos. Y entonces, antes de avanzar y de iniciar con el contenido, eh, les voy a presentar unas preguntas de análisis. Estas dos preguntas, les pido por favor que tomen nota, captura de pantalla, lo que ustedes prefieran. Las vamos a responder el día de mañana antes de finalizar la sesión. Entonces, la primera pregunta, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? Si me hacen favor, la tendrían que responder o se encargarían de responderla los alumnos que se apelliden con las primeras letras del abecedario de la A la L, de la A a la L, los que se apelliden de la A a la L, tendrían que responder quién puede delegar la función de oficialía electoral, y los participantes que se apelliden de la M a la Z tendrían que encargarse de responder la segunda pregunta. ¿Qué elementos debe tener el oficio de delegación? Entonces, si ya tomaron nota de las preguntas, alguien que me diga, sí, ya las tengo. ¿Ya las tiene? Perfecto. Voy a avanzar en la presentación. Vamos a iniciar con el tema. Definición y contenido. La oficialía electoral es una función que surgió en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Consiste en un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral, acto realizado por el funcionariado público dotado de fe pública para su realización. Se trata de una actividad de orden público. Bien, vamos a hacer aquí una lectura. Si me ayuda, por favor, Silvia Martínez, si nos puede ayudar. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si nos ayuda con el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo cuarto, por favor. Si está por ahí Silvia Martínez. Carlos Iván Velázquez. Está por ahí, que nos puede ayudar. Cristian Alexis Chavarría está por ahí, que nos puede ayudar. Sí, permítame, es que está cargando la página. Sí, gracias. Permítame, No te permítame, preocupes, permítame. No, no te preocupes, aquí estamos. Artículo 41, ¿qué, perdón? Artículo 41, base quinta, Sí. apartado A, apartado A, Ok. si El quieres ya lo Instituto sabes. Nacional Electoral.
organismo Sí. público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente de sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será un órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, y concurrirán con voz pero sin voto los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto, las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General. Regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. El instituto contará con una oficialía electoral investida de la fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. Hasta El ahí, consejero Cristian, presidente. hasta ahí, Cristian. Sí, muchas gracias, Cristian, Okay. por tu participación. No, ¿de qué? Bueno, entonces, tenemos que nuestro primer fundamento jurídico esencial que nos menciona la oficialía electoral estaría entonces en el artículo 41 de la Constitución, base 5, apartado A, en el cuarto párrafo, que es aquí hasta donde nos leyó acertadamente Cristian Alexis, que dice el párrafo cuarto: el instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. ¿Ok? Entonces, para identificar claramente desde nuestra Constitución está descrita esta figura de oficialía electoral. Bien. Gracias, Cristian. Continúo. Nuestra segunda actividad para reforzar lo que es la definición y el contenido es hacer una lectura del reglamento del INE. Ajá. Si pueden, por favor, abrir el reglamento del INE, si lo tienen por ahí, que ya lo hayan bajado, reglamento del Instituto Nacional Electoral. Bien, si nos puede ayudar Elton Carmona del Ángel, ¿está por ahí? Adelante, Jaime. Muchas gracias. Tu micrófono, El Jaime. artículo 12, ¿quiere que lea lo que habla de oficialía electoral? Aquí tengo el Sí, reglamento. por favor. Exactamente, el artículo sí está aquí. Ok, el artículo 12 dice lo siguiente. Dos, ¿verdad? Artículo 12, sí. La función de la oficialía electoral es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto en términos del artículo 51, párrafo primero, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos
en peticiones planteadas por los partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Continúa el artículo 13. No, muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Gracias. Un poquito antes de lo que nos acaba de leer Jaime Mauricio, si se pueden ubicar en el artículo 2 de este mismo reglamento, para que chequemos un poco sobre la definición y el contenido. Nos dice el artículo 2, ya están todos por ahí, dice, la oficialía electoral es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo, de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos del instituto en quienes, en su caso, se delegue esta función. La función de oficialía electoral se ejercerá con independencia y sin menoscabo de las atribuciones de los órganos centrales o delegacionales del instituto para constatar y documentar actos o hechos dentro de su ámbito de actuación y como parte de su deber de vigilar el proceso electoral. Entonces, ya tenemos dos normativas importantes que tenemos que identificar. Primero, la Constitución Política, artículo 41. Segundo, que nos define y nos ubica lo que es la oficialía electoral, el reglamento del INE en el artículo 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si pueden hacerme el favor de abrir el SUBRAP 263, SUBRAP 263, diagonal 2015. Lo voy a compartir. Denme un segundo. SUBRAP 263, 2015. No puedo. No estoy logrando compartirlo, pero lo tienen ustedes por ahí. SUBRAP 263-2015, en donde la autoridad responsable es el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es una sentencia que en su momento dictó el magistrado Constancio Carrasco Daza. De 15 de julio de 2015. Vamos a ver de qué se trató. Dice, el 22 de mayo de 2015, Luis Alberto Sale Perales, en su calidad de observador electoral para el proceso electoral federal 2014-2015, solicitó a la oficialía electoral que realizara una fe de hechos de la propaganda electoral ubicada en espectaculares, parabuses, entre otros medios de comunicación de las principales avenidas de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo anterior para que se le entregara y así contar con elementos necesarios para realizar su informe ante el referido instituto. Estoy en el punto 3, solicitud de certificación negativa. En esa propia fecha, la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas emitió el oficio identificado con la clave NE/TAM/JLE
diagonal 2725, diagonal 2015, mediante el cual declaró improcedente la petición del recurrente, con fundamento en el artículo 22, inciso B, del reglamento de oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, al considerar que no colmaba el requisito de procedibilidad relativo a que la petición solamente debía presentarla a los partidos políticos y los candidatos independientes. Me voy al punto segundo, donde dice acto reclamado. Estoy en el texto de la sentencia, subrat 263, diagonal 2015. El acto reclamado es, mediante resolución de 17 de junio de 2015, cuya clave de identificación es INE-RSG 3-2015, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó desechar de plano el recurso de revisión respectivo, debido a que la fe de hechos que solicita el actor no guarda relación con un procedimiento sancionador electoral, ni trata de evitar alguna afectación a la equidad de la contienda, debido a que requiere tal actuación de la oficialía electoral para rendir un informe completo como observador electoral, supuesto que no se encuentra previsto en la legislación ni en la reglamentación respectiva, por lo que el oficio impugnado no afecta su interés jurídico. Entonces, de este parrafito segundo de acto reclamado en la sentencia, si lo relacionamos con la definición que vimos, les voy a volver a presentar la definición que acabamos de ver. Está. Dice, la oficialidad electoral consiste en un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral, acto realizado por el funcionariado público dotado de fe pública para su realización, y se trata de una actividad de orden público. Ajá. Ahorita vamos a ir viendo. Si del acto reclamado sí están pidiendo, sí están solicitando que se dé cuenta de un determinado acto, pero ahorita vamos a ver por qué no procedió. Bien, sigo con la lectura de la sentencia. Subrat 263. Dice, el recurrente esencialmente aduce que la resolución impugnada es contraria a la normativa electoral, porque al desechar sus recursos se transgrede su función de rendir informe al Instituto Nacional Electoral en relación a sus actividades como observador electoral. Punto 4. Interés jurídico. El recurrente impugna una resolución del secretario del Consejo General que determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por el actor para convertir la negativa a la solicitud atinente para que la oficialía electoral realizara una fe de hechos de la propaganda electoral colocada en las principales avenidas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el objeto de rendir un informe incompleto como observador electoral. Al respecto, el apelante sostiene que se le priva de la posibilidad de ejercer a validar el cargo de observador electoral al prohibírsele realizar un informe completo, real y fidedigno, en el que pueda acompañar la certificación de hechos con relación a la propaganda electoral utilizada por los diferentes partidos políticos durante el proceso electoral federal 2014-2015. Aquí viene algo importante. ¿Qué es la observación electoral? Él es un observador electoral y quiere esta fe de hechos, solicita la fe de hechos por medio de una oficialía electoral para rendir su informe. Pero nos dice la sentencia analiza qué es una observación electoral. ¿En qué consiste la observación electoral? ¿Qué hechos pueden observar?
¿Qué características debe tener el informe que puede presentar ante la autoridad electoral? Nos dice la sentencia. Conviene traer a colación el artículo 41, fracción 5, apartado B, inciso A, punto 5, así como el apartado C.8 de la Constitución Política, así como los puntos 10º y 18º del acuerdo identificado con la clave INESEG 164-2014, por el que se establecen los lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales durante los procesos electorales federal 2014-2015 y locales coincidentes con la fecha de la jornada electoral federal y, en su caso, de las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen. Está en la página 10 de la sentencia. Derivado de lo anterior, de las normas en cita se colige que corresponde al Instituto Nacional Electoral la observación electoral de los procesos electorales federales y locales. En la página 11, sigo, al respecto se advierte que los observadores electorales debidamente acreditados podrán realizar actividades de observación de lo siguiente: actos de preparación y desarrollo del proceso electoral federal concurrente y, en su caso, las consultas populares y demás formas de participación ciudadana. B, los que se lleven a cabo durante la jornada electoral. Y C, las sesiones de los órganos electorales del instituto. Sigo en la página 11, en el último párrafo. Posteriormente podrán presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto o ante los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales, a más tardar el 31 de junio de 2015, un informe de sus actividades, los cuales podrán ser incorporados en la página de internet del instituto para consulta de la ciudadanía interesada. Página 12 de la sentencia. Entonces, así se obtiene que la observación electoral es una actividad que pueden ejercer de manera exclusiva los ciudadanos mexicanos con el fin de participar en los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, y, en su caso, de las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realizan. Cabe resaltar que el informe no tiene efectos legales, únicamente tiene como fin publicitar la información que en ellos se contiene mediante la página de internet del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, ¿qué nos dice de la oficial electoral? Esta sentencia de la Sala Superior, estoy en la página 13. Oficialía electoral. ¿En qué consiste la función de oficialía electoral? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Estamos en definición, ¿sí? ¿De qué hechos debe dar fe? ¿Qué sujetos se encuentran legitimados para solicitar su función? ¿Qué nos dice esta sentencia? Sobre el particular de lo dispuesto en los artículos 41, fracción 5, apartado A, párrafo 4, que es lo que nos hizo favor de leer Cristian Alexis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del 51, numeral 3, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1, 2, 3 y 22, inciso B, del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, se desprende lo siguiente. También ya vimos el artículo 2, ¿recuerda? Dice, inciso A, los servicios de oficialía electoral tienen como finalidad dar fe sobre hechos de naturaleza electoral, circunstancia que otorga nuestra propia ley fundamental y deja el arbitrio del legislador secundario. Inciso B, en la legislación federal se establece que tiene atribución para dar fe en relación a diversos hechos, atendiendo al sujeto que solicite sus servicios. Inciso C, en ese sentido, se señala que en caso de que la petición la formule algún partido político, podrá dar fe de la realización de actos o hechos en materia electoral que pudiesen afectar la equidad en la contienda electoral. Inciso B, en caso de que la petición se realice por medio de los órganos delegacionales del instituto, constatará hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral.
Sigo en la página 13, último párrafo. Conforme a lo expuesto, se entiende que la función de oficial electoral es una actividad de orden público cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo, de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos en quienes en su caso se delega esta función, que constatará y documentará actos o hechos de naturaleza electoral. Bien. Si me ayuda, por favor, alguien a seguir leyendo esta página 14. Dice, se encargará de constatar y dar fe. ¿Quién me ayuda? Adelante, por favor, Joel. Muchas gracias. Adelante, Joel. Si gusta, yo le ayudo a leer. Muchas gracias, Joel. Sí, adelante. Dice, se encargará de constatar. Se encargará de constatar y dar fe, constatar dentro y fuera del proceso electoral de actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Asimismo, a través de su certificación, evitará que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con los actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral, de recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. Igualmente, le corresponde certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Muchas Finalmente, gracias, Joel. okay. Hasta ahí, Joel. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa aquí. Bien, como pueden ver ustedes en esta sentencia, nos está poniendo más o menos sobre la mesa, hasta ahorita de lo que hemos leído, el por qué no se consideró viable, digámoslo por decirlo en términos simples, que se solicitara una oficialía electoral para la elaboración de un informe de un observador electoral. Además, podemos apreciar también en esta sentencia que ya, por supuesto, nos incluye los fundamentos normativos que ustedes identificaron desde los primeros momentos de esta clase, ¿no? Que fue el artículo 41 base quinta de la Constitución y el artículo 2 del reglamento del INE. Ya lo ven aquí plasmado en un documento, en una sentencia de esta sala superior, que era lo que me interesaba un poco ejemplificarles. Vamos a hacer una pausa en la lectura de la sentencia y vamos a continuar con el material de la presentación. Les voy a compartir. Bien. Entonces, ya identificamos nuestro artículo de la Constitución, ya identificamos nuestro artículo 2 en el reglamento del INE, ya vimos un poquito cómo se plasma y cómo está formulándose, digamos, este ejemplo en una sentencia RAPTO 63-2015 de la Sala Superior. Ahora vamos a ver lo siguiente. Debe distinguirse entre el acto de documentación y el hecho constatado. En una oficialía electoral se debe distinguir entre el acto de documentación y el hecho constatado. Lo primero, es decir, el acto de documentación, se refiere a la constancia del hecho. Y lo segundo es justamente lo que se verifica y plasma en ese documento. La fe pública de que está investido el funcionario o la funcionaria otorga la certeza de los hechos que le constan y que son los que se plasman en el documento. Entonces, si me hace favor alguien que quiera participar en su reglamento del INE, me parece que en la página 10, en el inciso D, ¿qué nos dice acerca de la fe pública? ¿Cómo se define? Reglamento del INE. ¿Quién lo tiene por ahí?
Adelante, por favor, Jaime Mauricio. Es la página 10, ¿verdad? Sí, de página 10, me parece, inciso D, nos habla sobre fe pública. Correcto. Aquí lo tengo. Página 10. Artículo de esa página es que me sale glosario y principios rectores en la página 10 del reglamento. Sí, en el glosario está. Ah, ok. Ok, está en el glosario. Busco fe pública. Fe Correcto. pública. Ok. Inciso D. Fe pública. Atributo del Estado ejercido a través de la función de oficialía electoral por el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se deja constancia del modo, tiempo y lugar de los actos o hechos de naturaleza electoral que estén aconteciendo, para garantizar que los mismos son ciertos. Así es. Entonces, de esta lectura de este término en el glosario, es importante que nosotros resaltemos que la oficialía electoral es un acto de fe pública que se va a utilizar para determinados objetivos que vamos a ir aclarando en esta sesión y la de mañana. Esta fe pública, perdón, va a ser utilizada para documentar y para hacer constar un hecho. Ajá. Pero estos se tienen que diferenciar. Vamos avanzando. Voy a avanzar. La presentación. Ahí está. Bien. Sobre lo que acabamos de ver de la diferencia entre el hecho y documentar lo que se está constatando, tenemos aquí dos ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos una barda pintada con propaganda política. Si pueden ustedes apreciar la barda en el ejemplo 1. Dice, suponiendo que respecto de esta se ordenara la realización de una oficialía electoral, la barda con estas imágenes, sería el hecho a constatar. ¿Ah? Ahora bien, el acta que se levante en donde se describa esta barda, es decir, el documento que yo voy a redactar y voy a decir, es una barda en un, no sé, se me ocurre en un lote baldío, una barda blanca con 3 logotipos referentes a 3 diferentes partidos políticos, el primero de tal, el segundo de tal, el tercero de tal, con tales colores, a lo mejor la dimensión de la barda. Ajá, esta descripción en el acta que se levante donde se describa esta misma es el producto de la oficialía electoral. Ajá, entonces, la barda es el hecho a constatar y el acta va a ser el producto de la oficialía electoral. Y en el ejemplo 2 tenemos una publicación de red social, en lo que pueden ver del lado derecho. Entonces, aquí la publicación como tal sería el hecho a constatar, es decir, esta persona, Leti Servín, hizo una publicación, es el hecho a constatar. Y el acta que se va a emitir con la documentación, la descripción de esta publicación, pues la publicación se hizo en tal fecha, es una publicación de tal red social, la emitió esta ciudadana con estos ciudadanos y en la que se puede apreciar una imagen primera, con un templo religioso y abajo, bueno, toda esta descripción, entonces sería lo que guía como parte del contenido del acta y eso es parte de la oficialía electoral. ¿De acuerdo? Entonces de aquí lo importante es la distinción que se tiene que hacer del el acta, que es el producto de la oficialía, y el hecho como tal.
Bien. Vamos a ver de qué se trata la función de la oficialía electoral. La oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública. Ya vimos la definición en el glosario. ¿Dar fe pública para qué? Primero, inciso A, para constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Fíjense, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Evitar a través de su certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral. C. Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. Inciso D. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del instituto de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la materia. Si alguien me puede hacer favor de identificar en el reglamento del INE lo que nos dice el artículo número 3. Reglamento del INE, artículo número 3. Ya lo ubiqué, maestra, ¿quiere que lo lea? Por favor, gracias. Sí, dice lo siguiente, artículo 3. La función de oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública para, inciso A, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Inciso B, evitar a través de su certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral. Inciso C, recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. Inciso D, certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones del propio instituto, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Jaime Mauricio. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí para hacer un pequeño ejercicio. Si me puede hacer el favor, por ahí, Jesús Alexander Ríos. Bien, si pusiéramos ahorita como en un esquema, ¿cuáles son los fundamentos normativos, así como en jerarquía de la oficialía electoral, definición y contenido? ¿Qué diríamos? ¿Cuáles son? Pues en primer lugar la Constitución, ¿no? En su artículo 41. En segundo lugar, ¿qué? ¿Mande? Sí, adelante. Pues yo diría que jerarquizando, pues la Constitución Política en su artículo 41, base quinta. Posteriormente este reglamento de la oficialía electoral. Y por último yo pondría a el subrap, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? Sentencias, Sí. Ajá, Sí, bueno, por tendríamos, último. sí, tendríamos entonces Por el eso. artículo, como bien dices, el artículo 41 que leímos. Después, el artículo 2 del reglamento del INE, si lo recuerdan. Posteriormente, también resaltar que es una figura de fe pública, que la fe pública, eso lo tenemos en el glosario también del reglamento del INE. Y posteriormente abordamos el artículo que nos acaba de leer Jaime, que es el artículo número 3, también del reglamento del INE, en donde ya vemos su función de la oficialía electoral. Entonces, la definición está
recapitulando, la definición va a estar en el artículo 41 de la Constitución y en el artículo 2 del reglamento del INE, y la función de la oficialía como tal va a estar en el artículo 3 del reglamento del INE. Ajá. Y es destacable, sí, destacable, que no se nos tendría nunca que olvidar ni que pasar, que la figura del oficial electoral es, Joel López, sí, gracias Joel, de fe pública, eso es como muy importante. Ahora bien, sigamos. Si me hace el favor de abrir su sentencia SG JRC 102/2015. SG JRC 102/2015. Voy a ver si ahora sí logro compartirla para ir en la lectura un poco más juntos. JRC 102. Es este. El actor fue el Partido del Trabajo, la autoridad responsable, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ajá. Es de 5 de junio de 2015. Ahora bien, voy a ir a la página 22. No se las leo todas, sino estoy tratando como de concentrarme en donde tratemos el punto de hoy relacionado con el tema, ¿sí? Dice, afirma el representante del Partido del Trabajo que de conformidad con los artículos 116, fracción cuarto, inciso C, punto 6 de la Carta Magna, 104, párrafo 1, inciso P, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 34 y 143, párrafo 2, fracción 34 del Código Electoral Local. La autoridad instructora debe llevar a cabo las diligencias de certificación solicitadas, tal y como lo señala de forma expresa el artículo 143 citado, del que se desprende que corresponde al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado ejercer y atender de forma oportuna la petición de los partidos políticos de la función de oficialía electoral, dando fe de los actos y hechos que pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral. Sin embargo, y en contravención de la legislación electoral aplicable, la autoridad instructora no ejerció las diligencias de oficialía electoral en perjuicio de su partido. Este es el acto, parte del acto reclamado del Partido del Trabajo en su momento. Es necesario precisar que lo señalado por el Partido del Trabajo se encamina a evidenciar una negativa de realizar una certificación de oficialía electoral por parte del Instituto. Por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a través de su secretario ejecutivo, así como la no admisión de diversas pruebas en la audiencia relativa, entre ellas las que debieron ser motivo de certificación de actos y hechos denunciados.
dice aquí. En el numeral 143, párrafo 2, estoy en la página 20 de la sentencia. En el numeral 143, párrafo 2, fracciones 33, 34, inciso A y 37 del Código Comicial Local, así como el artículo 11, párrafo 2, fracciones 2 y 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que corresponde al secretario ejecutivo de dicho Instituto Electoral Local ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí o por otros servidores públicos del instituto en los que delegue dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. Al respecto, la oficialía electoral es una figura jurídica incluida en la legislación electoral jalisciense en particular y a nivel nacional. Relacionado con lo anterior, según se ha establecido en los artículos 2, 3 y 4, inciso A del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, la misma es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo de los locales, secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos en quienes en su caso se delegue esa función. Esto lo vamos a ver más adelante ya conceptualizado. Aquí está narrado. Para efectos del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, se entenderá por acto o hecho. Aquí esto es importante, este párrafo, para identificar esto que vimos de diferenciar el acto y como tal y el acta. Dice, para efectos del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, se entenderá por acto o hecho cualquier situación o acontecimiento capaces de generar consecuencias de naturaleza electoral, incluidos aquellos que se encuentran relacionados con el proceso electoral o con las atribuciones del instituto y que podrán ser objeto de la fe pública ejercida por la función de oficialía electoral. Bien, como pueden ver, les estoy compartiendo un poco de las sentencias en los, digamos, en algunos fragmentos en donde podemos ver plasmados algunos ejemplos de cómo se manejan los conceptos que estamos viendo, ¿no? Pero ya insertos en un documento emitido por la sala superior o por una sala regional en su caso. Voy a regresar. Entonces, definición y contenido, ya nos quedó claro que está también definido en el artículo del reglamento que nos leyó nuestro compañero hace unos momentos. Bien, voy a continuar. Se trata de desarrollar, hablando igual de la oficina electoral, se trata de desarrollar funciones de constatación. Esto lo acabamos de leer por ahí también en una de las sentencias. Se trata de desarrollar funciones de constatación para conservación y documentación de actos y hechos que puedan afectar la contienda electoral, por un lado, y por otro, certificar hechos, actos o documentos derivadas de las atribuciones de una autoridad administrativa electoral, ya sea local o federal. En este último caso, es importante señalar que las instancias internas del INE o de un OPLE pueden solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo,
la verificación de la existencia de propaganda político-electoral y se puede realizar en cualquier tiempo. Si pueden por ahí, bueno, ya lo vimos, el SGJRC 102-2015, página 15, 16 y 20, más o menos abordamos un poco esto que les acabo de leer, en donde nos comentaba que estaban requiriendo una oficialidad electoral, ¿no? Sobre determinados casos. Ahora, los titulares. ¿Quiénes son los titulares de la oficialidad electoral? Esta función se ha otorgado expresamente por la legislación secundaria a cierto funcionario, generalmente la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral y aquellos adscritos al mismo. Es una facultad delegable de manera expresa y garantizando que la persona en quien se delegue tenga las capacidades y conocimientos necesarios. Entonces, ahora sí, ya aplica aquí el artículo 12 que nos hizo favor de leer Jaime Mauricio al principio, que le voy a pedir encarecidamente si nos repite la lectura del 12, porque ahí nos habla exactamente de los titulares de la oficialidad electoral. Si es tan amable, Jaime, de Correcto. leernos el El 12. Perfecto, esta vez sí le voy a atinar. Adelante. Artículo 12. La función de la oficialía electoral es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto, en términos del artículo 51, párrafo primero, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos, independientes y órganos del instituto. Es cuanto. Muchas gracias, Jaime. Les voy a pedir, hacemos un breve receso de 5 minutos para que... Adelante, Jesús Alexander. Adelante, Jesús. Una duda concreta. Entonces, en el primer caso que revisamos, se le negó la petición porque solo es, o sea, al observador electoral se le negó la petición porque él es observador electoral y el artículo 12 dice que solo puede ser planteado por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Entonces, por lo tanto, él no tenía como derecho, ¿no? A plantear, a pedir de parte de la oficialía electoral. No estaba legitimado. O entendí mal. No, Ajá, o entendí, ajá, justo. no, es perfectamente correcto lo que estás planteando, Jesús. Uno, porque no es un partido político o un candidato independiente. Y segundo, porque el objetivo para el que él pedía que se realizara la oficialidad electoral no se consideró en la sentencia como que, como que el no realizar una oficialidad electoral no era una afectación a la contienda. Es decir, él pedía una oficialidad electoral para él poder emitir un informe de su trabajo, un informe de su observación electoral. Entonces, eso no fue considerado como ese acto o ese hecho no afecta a la contienda electoral, uno. Y dos, pues ni es partido político ni es candidato independiente. Está perfectamente correcta tu apreciación. Es ahí a lo que yo quería llegar con la lectura de estas sentencias, de los cachitos que podemos, para que ustedes vayan precisamente identificando en el documento y razonando y analizando justamente estas partes, ¿no? Está perfectamente. Entonces, sí, nos damos 5 minutos y regresamos para continuar con este tema. Muchísimas gracias. Los veo 5:15.
Bien. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Gracias. Entonces, solicitantes. ¿Quiénes pueden solicitar la realización de una oficialía electoral? Esto va a depender para qué se solicita. Y aquí en el cuadrito vemos entonces. Es un poco confirmando el comentario que nos hacía Jesús Alexander Ríos hace unos minutos. Dice, ¿quién solicita? ¿Quiénes pueden solicitar? Están en la parte izquierda de la tabla. Y dice, pueden ser los partidos políticos, pueden ser candidatos independientes o pueden ser órganos de la autoridad electoral administrativa. Ahora, cada uno podría tener un supuesto de para qué puede solicitarla. Los partidos políticos podrán solicitarla para la constatación de actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad en la contienda. Las candidaturas independientes, de igual forma, la solicitan para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad en la contienda. Ajá. Y los órganos de la autoridad electoral administrativa lo pueden solicitar para constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral. Entonces va a depender para qué se solicite la oficialía electoral. Pero eso sí, únicamente están, digamos, legitimados para solicitarla o partidos políticos o candidatos independientes u órganos de la autoridad electoral administrativa. Bien. Ahora, aquí hay una pregunta. Dice, ¿habrá un problema de constitucionalidad porque se limite la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? ¿Hay un problema de constitucional porque se limite la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? La respuesta es no, porque se trata de una figura que la Constitución permitió que fuera regulada por el legislador ordinario, ya sea federal o local, que puede fijar quiénes son los sujetos investidos de tal potestad. En el subrapto 63-2015 que ya leímos, se afirma lo siguiente, está en la página 24. A ver, les confirmo que está en la página. Sí, en la página 24 del subrapto 63-2015 dice, derivado de lo anterior, se advierte que la circunstancia de que se omita legitimar a más personas para utilizar el servicio de oficialía para actos distintos en los previstos en la ley no resulta inconstitucional, toda vez que se legitima a los sujetos que tienen contacto estrecho con los hechos que suceden dentro del proceso electoral, evitando que cualquier sujeto utilice de manera injustificada la fe pública de la oficialía para cualquier finalidad que sea distinta de aquella para la cual fue contemplada. Esto responde y reafirma entonces el caso Jesús Alexander de por qué el observador no fue admitido como legitimado para pedir una oficialía electoral, ni tampoco el objetivo para el que lo pidió. Página 24 de la subrapto 63-2015. Está este párrafo. Y nos explica prácticamente por qué no procedió. ¿De acuerdo? Bien.
Competencia. Hay un comentario de Joel, dice, si la oficialidad electoral tiende a ser pública en los casos y por parte de las figuras establecidas en el artículo del segundo párrafo, ¿en qué casos podría un notario público dar fe de algunos hechos? Lo que sucede es que en este caso específico, la oficialía electoral es una figura para, como lo dice en la tablita, aquellos actos que afecten la contienda electoral. Y le pueden solicitar solamente estas tres figuras. En el caso del notario público es un poco diferente, sí se llega a solicitar, pero para casos específicos en que afectan la contienda, sí se debe utilizar oficialía electoral. Muchas gracias, Jorge. Bueno, competencia. ¿A quién se le debe solicitar? ¿A quién se debe solicitar? Depende de la competencia de la autoridad que va a desarrollar. Esto quiere decir que para hechos o actos que puedan influir o afectar la equidad de la contienda electoral federal, la autoridad competente será el Instituto Nacional Electoral. Y en el caso de hechos que afecten la contienda local, el OPLE correspondiente o de la entidad correspondiente será el indicado. Si pueden, por favor, abrir el SUBRAP 90-2014. SUBRAP 90-2014. Bien, lo voy a compartir. El SUBRAP 90-2014 es un recurso de apelación. El actor es el Partido Acción Nacional. El responsable es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. En su momento resolvió el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Es del 30 de junio de 2014. Voy a ir a la página 7 para contextualizarnos un poco. Dice, el partido actor reclama del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral la omisión de ejercer las atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál sería esta? ¿Cuál es la función prevista en el apartado A de la base 5 del artículo 41 de la Constitución Política? Eso de la oficialía electoral, ¿no? Es el fundamento. Sí, muchas gracias. Ya lo identificaron claramente, ya esa está clarísima. Bueno, aquí está entonces. ¿Verdad? En relación con el artículo 51, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, el partido actor reclama del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral la omisión de ejercer atribuciones y facultades respecto de la oficialía electoral. Ajá. Señala el accionante a foja 7 de su escrito de demanda que en el presente caso, a la fecha de presentación del medio de impugnación, no se le ha dado respuesta debidamente fundada y motivada a la petición planteada en su escrito de 12 de junio de este año, en el que solicitó a la responsable el ejercicio de la atribución de realizar funciones de oficialía electoral en el estado de Nayarit.
El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del Oficio INE-SE 0312-2014 de 25 de junio del presente año dio contestación al escrito de Rogelio Carvajal Tejada en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional y se lo comunicó directamente en las oficinas que tiene esa representación en la sede del Consejo General del citado instituto. La notificación de dicho acto de autoridad a través del oficio referido contiene los elementos indispensables para dotar de certeza de que el destinatario ya tuvo conocimiento del acto o resolución a comunicar. De ahí que esta sala superior estime que no existe la omisión alegada por el partido actor. Tal como lo aduce el secretario ejecutivo en la respuesta emitida al respecto, no es factible asumir la función de oficialía electoral en los términos solicitados, dado que, conforme al artículo 4º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, refiere que dichas reformas no están vigentes aún en entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 y que entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Ante tal consideración se estima que, en efecto, la falta de vigencia de las normas que invoca el partido actor como fundamento de su petición no se surte obligación legal alguna para la autoridad responsable, de modo que no se actualiza omisión alguna al respecto. El secretario ejecutivo del instituto expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficialía electoral con motivo del proceso electoral del estado de Nayarit. Así, señala que en el caso del estado de Nayarit, que se encuentra actualmente en proceso electoral, no está vigente la atribución de fungir como oficialía electoral porque el artículo 4º transitorio del decreto de reforma constitucional señala que las reformas respectivas entrarán en vigor en las entidades federativas que tengan proceso electoral una vez que concluyan dichos procesos, lo que ocurre en el caso de la citada entidad federativa. En cuanto a la competencia, que es el tema que estamos viendo, señaló que la función de la oficialía electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales tendrán sus propios órganos investidos de fe pública. Agrega, por tanto, que la función de oficialía electoral por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral solo puede ejercerse respecto de hechos y actos concretos que pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral federal. Así, concluye que no es factible que dicho... Un segundo, Alexander. Así concluye que no es factible que dicho órgano asuma la atribución de fungir como oficialía electoral en los términos que fueron solicitados por el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Adelante, Jesús Alexander. Una preguntota. En estos casos, bueno, en este tema de la oficialía electoral, el Instituto Nacional Electoral también tendría la función de asunción o atracción de temas de su interés. En este caso, digamos, poniendo un ejemplo muy claro, ¿no? En el próximo proceso electoral 2024, donde las elecciones son concurrentes, va a haber elecciones de presidentes, diputados, senadores a nivel federal, pero en las 32 entidades va a haber procesos locales. Entonces, en esos casos, ¿podría haber facultad de asunción para la oficialía pública o de plano los procesos locales son aparte? Lo que pasa es que aquí, precisamente cuando estamos viendo la competencia, corresponde a los hombres a nivel local. Entonces, primero
se tiene que resolver a nivel local, se tiene que plantear a nivel local, porque es justo lo que estamos viendo en esta sentencia, ¿no? Eh, Aquí nos dice claramente en el último párrafo, no es factible que el órgano federal, o sea, el INE, ¿no?, funja como oficial electoral cuando estaba la instancia local. Entonces, primero se tiene que resolver a nivel local, porque si no va a pasar lo que pasó en esta sentencia. Por eso se los quería como poner aquí con un ejemplo de 2015, ¿vale? Bueno. Entonces, acuérdense, SUBRAP 90-2014 es un ejemplo de justamente la competencia de la oficial electoral. A quien se le debe solicitar depende la competencia de la autoridad que va a desarrollarla, ¿sí? Entonces, a nivel federal, corresponderá al Instituto Nacional Electoral y a nivel local, al OPLE, perdón, de la entidad federativa de que se trate. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartirles esta. ¿Y me puede ayudar, por favor? Manuel Calvillo está por ahí. Hola, buenas Aquí, tardes. adelante. Mucho gusto. Bueno, ¿nos pueden, por favor, compartir con sus propias palabras cuál sería, sus propias palabras, la definición de oficialía electoral? Bueno, como le entendí, es la función, la función electoral de recibir cualquier documentación, alegatos o comunicaciones dirigidas al Consejo General o al Instituto, ¿no? Y está fundamentado, obviamente, en toda la normatividad, básicamente en la Constitución y en el reglamento que de la oficialía que nos han compartido. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo Sí. estamos escuchando. Sí, y bueno, ya con con lo que el tribunal ha aumentado con las sentencias que nos han tenido bien a compartir. Ok. Esta oficialía electoral incluye que la persona que realiza la oficialía electoral o la autoridad que realice la oficialía electoral documente, emita un acta, emita un documento sobre algún hecho. Sí, claro, sí, levantan un acta, ¿no? Levanta testimonio, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Manuel Calvillo. Gracias. Gracias. ¿Nos podría ayudar, por favor, Jaime Mauricio Pérez? Presente. Jaime, Presente. ya participa, ya espérame, ya participaste mucho. No es pero Ok, está bien. ya te tenemos acá. Lo Déjame entiendo, ver. maestra. Hasta yo también me canso de mí mismo. Es cuanto. No, para nada. Déjame ver si, ¿quién está por acá? Carlos, Iván, o Elton Carmona. Ok, Joel Estrada. Platícanos, Joel. Sí, Si bueno, tuviéramos, perdón. no te preocupes, si tuviéramos que hacer una oficialía electoral de esta publicación que vimos aquí en pantalla o de cualquier publicación en una red, eh, así como simple, ¿cómo la describirías tú? Eh,
Pues prácticamente, y se tiene que, yo la describiría como la vea, sin aumentarle ni quitarle nada y no dar por hecho que se está violentando la ley o cosas de esa naturaleza. Pues como dicen por ahí, no, se me olvidó ahorita el término, la palabra, pues es Imparcialidad. prácticamente decir, veo esto, es 4 logos, en una barda de aproximadamente 20 metros, de 2 metros de altura por 20 de largo, sin vamos a afirmar nada, porque pues ya, yo me imagino que ahí, en ese caso, si afirmamos ya pues ni somos la instancia para firmarlo, ni nada por el estilo. Entonces también, desde mi muy particular punto de vista, se tiene que ser muy cuidadoso en lo que se va a describir y en lo que se va en el acta circunstanciada que se elabore, todos los hechos que nosotros veamos. Ya quien tendrá que afirmar será la autoridad competente, no nosotros. Prácticamente, según yo lo entiendo, sería una descripción nada más, nada de afirmación, porque si afirmamos ya estaríamos entrando en otra situación de la cual no tenemos facultad, según Muy así bien. lo entiendo. Muchísimas gracias, Joel. Dice Jesús Alexander Ríos, imparcialidad. Jesús Alexander, un segundo, Carlos. No, pues justo es de lo que hablaba Joel, de cómo describirlo. Pues, la palabra que se le escapaba era justo esa imparcialidad, ¿no? De hacer la descripción con imparcialidad. Muchísimas gracias, Jesús. Sí, adelante, Carlos Iván. Yo leo, si quieres, aquí tu respuesta. Nada más, si nos pudieras compartir, Carlos, ¿cómo describirías el fundamento jurídico o qué incluye el fundamento jurídico de la oficialidad electoral? Esperamos a Carlos en el chat. Joel, adelante, por favor. ¿Me permite una pregunta? Claro. El compañero hace un rato creo que llamó mucho la atención con su pregunta sobre la competencia federal y de los soples. La pregunta en concreto sería, ¿qué pasa si en una publicación de redes sociales o barda o espectacular se pudiera haber propaganda presuntamente violenta, tanto a nivel federal como a nivel local, como lo señala el compañero, derivado de que ya en unos meses viene la elección presidencial y va a haber muchas elecciones concurrentes? En ese caso, ¿qué pasa? Hablando de la competencia. A ver, pues es como importante situarnos en el tema. Lo que estamos abordando es qué es una oficialía electoral, ¿no? ¿Para qué serviría y quiénes están legitimados para solicitarla o para utilizarla? Si se trata de una publicación o de un hecho que se deba constatar y documentar por medio de una oficialía electoral, si el hecho contiene estas características que tú estás describiendo como de violencia, ¿entendí bien? ¿Sí entendí bien? Sí, Eso doctora, de hecho, digo, es perdón si me permite interrumpirla. De hecho, en algunas entidades y en la mía en especial, por ejemplo, en el 2018, se daba mucho la propaganda entre un personaje que buscaba un cargo de elección popular federal y un local. Y eran, digamos, eran en la misma
vinilona se llama, y se dio mucho. Bueno, la mayoría, digamos, estaba regulada de acuerdo a la ley, tanto federal como local. Sin embargo, ¿qué pasaría? Y atendiendo a lo que dice Alexander, ¿qué pasaría si en una de esas vinilonas no cumple con las reglas y se está violentando? Gracias. A ver, si entiendo bien la pregunta. Aquí de lo que se trataría es de que tengamos claro que tenemos que la función de la oficialía electoral es únicamente documentar el hecho. Es decir, yo lo observo el hecho. Bueno, quien esté legitimado para hacer la oficialía electoral tendrá que observar el hecho, describirlo tal cual, describirlo, emitir un documento. Ese documento va a estar dotado de fe pública y entonces se someterá. Esté como esté, el hecho es describirlo. Por eso es muy importante que sea lo más objetivo posible, lo más apegado a la realidad, ¿no? Esta descripción, porque además va a tener, el que lo haga tiene fe pública, ¿no? Entonces, es una simple descripción y manejo de la información del hecho de esa forma. ¿Sí? Tengo aquí en el chat Joel, bueno, primero, Elton Carmona dice, cuando no se tiene certeza que el proceso afecta si local o federal, el INE ejerce atracción. Esto es como parte del, como el resumencito que nos está compartiendo Elton. Sí, ¿verdad? Y luego dice Joel López Villagómez, me parece limitada en los temas de su competencia, pero, Joel, ¿no sirve tu micro? Sí, si quieres abrirlo y nos comentas. Adelante. Sí, gracias. Yo en realidad no soy tan experto en materia electoral, de hecho no tengo ninguna injerencia, he estado tomando muchos cursos y diplomados para aprender sobre el tema, pero me llama la atención que sí considero, y bueno, se relaciona con la pregunta que había hecho hace un rato respecto a los notarios públicos. Sé que son muy limitadas las funciones que finalmente ejerce la oficial electoral, que no es oficial, es de apartes, ¿no? Que puede parecer un poco confuso la expresión. Así es, pero pues, la oficial electoral ejerce estas funciones como de fe pública y pues se acotan a los tres supuestos que comentábamos, ¿no? Del artículo 12 de la ley, del reglamento de oficialía electoral. Sin embargo, no obstante eso, pues también me doy cuenta que con lo que están comentando los compañeros, que los casos pues, son muy vastos, no se dan realmente abasto en las contiendas electorales sobre las funciones y las actividades que van a dar fe. Creo que por eso inclusive el secretario ejecutivo tiene esa atribución de poderle dar fe de hecho, esa facultad, ese atributo a demás funcionarios públicos que hagan o ejercen esa función. Entonces, creo que no habría razón para aumentar las funciones, pero sí más bien en cuanto a aumentar el personal para ello. Ese era mi comentario, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel, a ti. A ver, tengo aquí en la fila con manos levantadas a Biel. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mi cámara no sirve, por eso no la prendo. Nada más para, hacer un pequeño comentario así rápido. Ahorita que puso el ejemplo de cómo constataba sobre una publicación, y es precisamente lo que usted comentó. El fedatario solamente va a constatar lo que está viendo, pero no va a juzgar. Inclusive en las otras materias se llama inspección ocular, inclusive, o sea, nada más me queda la duda en el sentido de, ahorita que preguntaba sobre el fundamento, obviamente no es inconstitucional porque pues se encuentra en la Constitución, se encuentra regulado, pero sí me parece algo limitada esa figura, pues
parte de los derechos de la ciudadanía es participar en el proceso democrático, votar y ser votado, ¿no? Pero el hecho de que exista una figura como la oficialía electoral, que precisamente su función establece un mecanismo como de defensa, digámosle, o prevención para mantener la equidad, se me hace algo muy limitado que solamente los partidos políticos, los órganos electorales sean los que puedan utilizar ese mecanismo, cuando la sociedad en general no tenga ese elemento, a la mano ese mecanismo. Yo considero que sí está muy limitado, se me hace hasta tal vez no inconstitucional, pero sí podría tacharlo de inconvencional yo, a lo mejor adelantándome mucho, pues es un derecho a a vivir el proceso electoral y sobre todo dar certeza. Eso es mi comentario, más que nada. Muchísimas gracias, Abdiel. Muy valioso tu comentario para pues dar apertura, ¿verdad? A más participación, ¿no? Sí, tenía otra mano levantada aparte de Joel antes que se me perdió. Jaime, no sé si, o Jaime la acabas de levantar. Sí, Entonces, yo la tenía levantada antes del compañero. Sí. perfecto. La bajé un momentito, pero pues nada más iba igual a complementar el comentario, ¿no? Del compañero, si uno quisiera ser más creativo como litigante, ¿yo qué haría, no? Tal vez yo no tenga la legitimación, pero entiendo que los órganos que son los OPLES o el INE están facultados, ¿no? Yo bueno, así lo haría yo, ¿no? Tal vez, dependiendo de la falta, como ciudadano, iniciaría una queja. Inclusive creo que hasta se puede hacer anónima para hacer un PES, ¿no? Y en los peces, dependiendo de los hechos o las cuestiones, pues a su criterio podría tomar como suya el órgano, ¿no? Entonces allá sí podría subsanar la legitimidad para la oficialía. Es nada más una reflexión, ¿no? Sería interesante verlo, ¿no? Y otra cuestión con los notarios, cosa curiosa, ¿no? A mí me llamó mucha atención los PES, porque pues estás muy limitado de pruebas, ¿no? Sobre todo no te admite testimoniales, sin embargo, te permite ofrecer documentales, ¿no? Y allá entraría como la función de los notarios, porque la testimonial la ofreces como una declaración hecha ante un notario y la ofreces como o sea, ofreces la testimonial, pero como una documental privada y la revistes con la fe de hechos, ¿no? Suponiendo que pues el cliente tenga recursos para pagar una fe de hechos, ¿no? Pero me parece interesante esta creatividad en los procedimientos, como que para tratar de darle cauces, ¿no? A estas quejas o denuncias, ¿no? Y pues que se dé justicia a los que en teoría no estamos legitimados, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias. Por último, Joel, adelante, por favor. Gracias. Sí, de hecho, mi planteamiento inicial iba a ser con base a lo que estaba señalando Abdiel y un poco Jaime, pero me parece que si tuviera el ciudadano común la intención de controvertir alguno de los hechos que le afectan, pues para eso está el JDC. Ahora bien, pues se encuentran ahí dentro de las propias normatividades vigentes aún diversas documentales públicas, privadas, técnicas, las presuncionales legales y humanas, la instrumental de actuaciones, etcétera. Entonces, yo creo que por algo el legislador consideró destinar únicamente esta fe de hechos a los partidos políticos, a sus equiparables en cuanto a los ciudadanos, a los candidatos independientes y a los órganos, las autoridades administrativas. Luego, entonces, yo no creo que se justifique. Yo me contesté solo, por eso no lo planteé así, pero entiendo un poco lo que decía o señala Abdiel y don Mauricio. Perdonen por haber abusado de la voz. No se preocupen. Pues les agradezco mucho todas sus participaciones, todos sus comentarios son muy valiosos, son ideas que se ponen en la mesa. Desgraciadamente, pues desde aquí no podemos solucionar, ¿no? Pues todas las oportunidades, ¿no? que nosotros podemos identificar, pero pues para eso están estos espacios académicos, para poner las ideas en la mesa, para escucharlas, para generar estas ideas que a lo mejor en algún momento alguno de ustedes tendrá la oportunidad de en otro ámbito
que sea el correcto, el adecuado para abrir, ¿no? Estas nuevas oportunidades, pues ya lo traen, ¿no? Ya lo traen ahí sembrado. Tendríamos que cortar en este momento la clase porque necesitan preparar la sala para lo siguiente, pero nos veríamos mañana. Les encargo mucho las 2 preguntas que vimos al principio, si tomaron nota, para que vayan buscando en los documentos de consulta y encontrarán ahí la respuesta a cada una de esas preguntas. Si quieren responder las 2, está bien. Si no, solo una. Recuerden de los apellidos A a la L, la primera pregunta, y de los apellidos M a la Z, la segunda pregunta, con una que respondan está bien. Mañana veríamos la solución a esas preguntas y los temas que nos faltan. Seguiremos abordando más o menos así, con algunas sentencias, algunos ejemplos para que puedan ustedes ir, bueno, ustedes y yo, por supuesto, ir identificando y analizando todos estos conceptos que de pronto en una sentencia resulta un poco largo, un poco complicado, pero creo que sí creo yo he visto con ustedes que lo han estado identificando perfectamente, ¿no? En los ejemplos. Y trato de ponerlos las sentencias para que ustedes vean cómo está plasmado en nuestros documentos estos conceptos, ¿no? No se trata de solo venirles a platicar, pues la oficialidad es esto, los titulares son ellos y esto, sino cómo lo vemos ya en un documento que ha resuelto este tribunal. Pues les agradezco mucho. En esta sesión nos vemos mañana y que pasen una bonita tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. buenas tardes.